Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gozo, una alegría, una bendición también muy especial estar junto con ustedes, preparándonos para alabar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso. Fíjense que en esta ocasión el estudio está basado en el libro de Isaías, un profeta temeroso de Dios, un hombre necesitado de la gracia de Dios, un hombre que siempre buscó agradar a Dios, pero un hombre que tuvo que enfrentar a un pueblo que era el pueblo de Dios, pero que no conocía realmente a Dios. Así es que es muy importante que juntos podamos entender que por encima de todas las fuerzas y situaciones por las que estamos pasando, el poder y la gracia de Dios son aún mayores. Y a veces nos puede pasar como en el caso del apóstol Pablo cuando fue a una ciudad y ahí había una imagen al Dios desconocido. A veces, hermanos, puede ser que nuestra sensibilidad de Dios, nuestro conocimiento de Él, apareciera como un Dios desconocido, que no hemos dado el paso de conocer con más amor y con más deseos a través de su palabra. Permítame hacer una oración en esta hora. Dios Todopoderoso, a ti clamamos y buscamos tu dulce y maravillosa presencia. Necesitamos de ti, Señor. Por eso mis hermanos y yo inclinamos nuestro rostro ante tu grandeza para bendecir tu nombre y para, Señor, suplicarte que nos instruyas y nos ayudes a conocer más y más de ti. Bendícenos, Señor, y permite pues que a través de meditar en tu palabra encontremos palabras de vida, de bendición, de paz, de gozo, de consuelo, de fortaleza, de ayuda, al saber que tú, Señor, preparas todo para bendición de tu pueblo. Gracias, Dios, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Quisiera contarles antes de comenzar la lectura de la Biblia una historia. En alguna ocasión fui a un hospital donde había una ancianita. Ella tendría alrededor de 70, 75 años. Una mujer temerosa de Dios, una mujer que siempre había buscado conocer más y más a Dios. Pero la condición en la que se encontraba cuando la fui a visitar, ella solamente escuchaba y hablaba. Estaba cieguita y su cuerpo estaba completamente paralizado. Cuando me acerqué a ella, le pregunté que cómo se encontraba y en el mismo instante que decía esa pregunta, yo mismo me recriminaba decir, ¿cómo le preguntas? Sin embargo, la respuesta de ella fue, pastor, me encuentro bien. Y yo aún nuevamente me acerqué con él y le dije, ¿y cómo dice que está usted bien bajo las condiciones que se encuentra? Y me dijo, estoy bien porque Dios está conmigo. Esa respuesta me enseñó del Dios que ella conocía, un Dios que cuidaba de ella y a pesar de que ya tenía varios años en esa situación, no por eso dejaba de estar bien, no por eso dejaba de recibir grandes bendiciones en su corazón por la confianza, por la fe del Dios que ella sabía que le amaba. En el pasaje que vamos a leer, y les invito a que con sus Biblias ustedes lo busquen, es en el libro de Isaías capítulo 40. Isaías habla acerca de una gran controversia que había en el pueblo. ¿A quién seguir? ¿A quién buscar? Tenían muchas noticias
falsas acerca de dioses que sanaban. Muchas noticias falsas acerca de dioses que aparentemente protegían. Y sin embargo, parte de lo que la Biblia nos llama es a escuchar a Dios mismo, quien nos dice de esta manera. Isaías capítulo 40 y a partir del versículo 25. Dice así: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que buscan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Así responde Dios ante las noticias de que había otros Baales. La palabra Baal significa en hebreo Señor. Y el pueblo de Israel en general, mostrado aquí en la Biblia, en esta lectura, como Israel y como Jacob, viene siendo todo el pueblo, se encontraban en búsqueda de otro tipo de dioses que le resolvieran sus problemas. Si nos acordamos, este tipo de ídolos eran llamados terafines. Y un terafín era como un ídolo o un dios familiar, pero la palabra terafín significa menos que nada. De hecho, cuando la Biblia se refiere a los ídolos, los llama propiamente lo más bajo, lo más inservible. Y Dios les está diciendo, ¿a eso me comparan? Buscan a dioses que tienen ojos y no ven. Buscan a dioses que tienen oídos y no oyen, que no tienen ninguna respiración ni hálito en sus vidas. ¿A eso me están comparando? Y saben, a veces lo curioso es que nosotros, como hijos de Dios, a veces andamos buscando otro tipo de fuerzas, de fuentes, de ayudas, de poderes para salir adelante. Cuando Dios nos está diciendo concretamente en su palabra que su poder, su maravillosa grandeza, el ser Él, el Dios omnipotente, significa que Él tiene control de todas las cosas. Tenemos revelado a un Dios que cuando habla se forma. No hay nada, hermanos y hermanas, no hay nada que no obedezca a la voz de Dios. Cuando Él se prepara para hacer algo, todo le obedece. Por eso, cuando hablamos de Dios, buscamos a un Dios que podemos conocerlo. Y ese Dios que podemos conocerlo es un Dios que actúa, no que dice unas bonitas frases, sino un Dios quien responde con poder a cada uno de sus hijos. Y no solamente este capítulo de Isaías lo dice, sino podemos encontrar, por ejemplo, el Salmo 121, donde habla del cuidado, del amor de Dios, de que el sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche, donde Dios dice que Él guardará nuestra alma.
Y hoy más que nunca yo les invito a confiar en que Dios guarda nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, y aún ante las noticias negativas que pudieran partir a cada instante de diferentes fuentes, nosotros tenemos que voltear nuestra mirada al Todopoderoso Dios, al que hizo los cielos y la tierra. En este pasaje el profeta Isaías realmente les dice, es que no se han dado cuenta de la grandeza de Dios, es que no están viendo cómo Él ha creado los confines de la tierra, cómo con su poder ha actuado y cómo cada instante mantiene el control de todas las cosas. Cuando habla aquí de su ejército, está propiamente hablando en el lenguaje bíblico de las estrellas, de todo lo que brilla y que está en el reino de los cielos. Ahí es donde Dios se manifiesta con todo su poder y gloria. Un Dios quien tiene el control de cada una de las estrellas. Los científicos o astrónomos han llegado a contar millones y millones de galaxias y no saben cuántos planetas hay en cada galaxia. Sin embargo, Dios a cada una de esas estrellas las llama por su nombre. Tal es el poder que Dios tiene. Y por eso es que en los evangelios encontramos las palabras del Señor Jesucristo, donde nos dice que si Dios cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Es un tiempo para no dejar que el temor, las angustias o las preocupaciones nos invadan. Es el tiempo para aprender a confiar en el Dios, quien tiene el control de los cielos y de la tierra. No dejemos que ninguna noticia negativa o destructiva invada nuestro hogar, sino que la gracia de Dios pueda iluminarnos y permitirnos vivir con Él. A veces, amados hermanos, pensamos, como dice aquí la revelación de la palabra, que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo, que Dios no se da cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. Pero cada vez la Biblia nos revela, por ejemplo, en el Salmo 139, dice que ni aún están las palabras que estamos pensando en nuestra boca y Dios ya las conoce. Este tiempo en el que estamos en casa, en el que no nos podemos ver para poder adorar al Señor, debe ser un tiempo de grande reflexión. Un tiempo donde podamos quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos estorban. Un tiempo donde limpiemos no solo nuestro hogar, sino nuestro corazón. Un tiempo donde aprendamos a encontrarnos con el Dios de la Biblia. Lo que más me llamaba la atención de la hermana que les platiqué en un principio era su fortaleza. Cuando me permitía ir el Señor a visitarla, llevaba mi guitarra y era una mujer que le gustaba cantar, que le gustaba escuchar y cantar y alabar al Señor, aún en la condición en la que estuviera. Nosotros estamos en una mejor condición y creo que imitar la fe de esta mujer para traer alabanza y adoración a nuestro corazón debería de ser nuestra fuerza, debería de ser lo que nos impulse, porque veamos muy bien lo que habla acerca de Dios. Dios no es un Dios que se canse, Dios no es un Dios que se fatigue, Dios no es un Dios quien toma vacaciones, Dios no es un Dios que se ausenta. Dios permanece fiel día tras día, instante tras instante. Ahí donde usted está, ahí donde usted en este momento medita en la palabra, Dios está a un lado para bendecirle, para cubrirle, para ayudarle a que su corazón sienta su paz. Dice al final de este pasaje que Él da esfuerzo al cansado. Si usted se siente cansado, si usted se siente fatigado, si usted siente que su historia
no tiene más fuerza para continuar. Es el tiempo de buscar al Dios quien da fuerza al cansado, al Dios quien nos muestra su voluntad y quien quiere bendecirnos de manera extraordinaria. Vean lo que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero hay un señalamiento muy importante: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es el tiempo, hermano, de decirle: Señor, abriendo nuestras manos hacia arriba, decirle: Señor, quiero recibir tus fuerzas nuevas. Quiero recibir esta promesa que tú das en tu palabra a aquellos que esperan en ti. Quiero sentir, Señor, esa capacidad nueva en medio de mi incapacidad. Quiero sentir esa luz en medio de mi oscuridad. Quiero sentir, Señor, esa bendición tuya en medio de los tiempos que siento como escasez de parte de bendiciones tuyas. Y dice que aquellos que esperan en Dios, y cuando esperamos tengamos paciencia, aprendamos a descansar en Él. Pidámosle a Dios que Él nos dé sabiduría e inteligencia para poder esperar en sus tiempos. Y dice que levantarán alas como las águilas. Las águilas tienen la capacidad de volar por encima de los árboles, por encima de los valles, por encima de sus enemigos. Y esta es una promesa, no que Dios nos vaya a elevar a alturas para que volemos, sino para que nuestro ser tenga tanta paz y tanta confianza de que, sin importar la realidad en la que estamos, podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, con fuerzas nuevas, con capacidades nuevas, con ánimo nuevo, y sobre todo que la capacidad que Dios nos da es que no nos vamos ni a fatigar ni a cansar. Ese es el Dios que la Biblia nos revela. No un Dios de apariencia, sino un Dios de poder y de realidad. No un Dios que solamente habla, es el Dios que actúa. Y el Dios que actúa y transforma las vidas de aquellos que confían plenamente en Él. Amados hermanos, deseo que Dios bendiga sus corazones, que aprendamos a conocer más y más a Dios, que sepamos que si Él cuida de todas las cosas, también va a cuidar de nosotros, que así como el Señor Jesucristo nos mostró su provisión, nos mostró la multiplicación, nos mostró su poder por encima de la naturaleza, Él seguirá acompañándonos fielmente con nosotros. Su promesa es: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créalo, vívalo, hágale saber a Dios que confía en Él y que puede estar seguro de que estas promesas que Dios nos ha dado serán también realidad en sus vidas. Permítame orar. Padre, nuevamente agradecidos por tu fidelidad, confiados en tu palabra, seguros de la revelación que tú nos das. Señor, encontramos a un Dios de vida, a un Dios de poder, a un Dios de gracia, a un Dios quien tiene el control por encima de todas las cosas, y un Dios quien sin lugar a dudas actúa aún en aquello que pareciera imposible. Para ti todo es posible. Bendito sea tu nombre, Señor. Permítenos en esta hora descansar en ti para tomar fuerzas nuevas. Permítenos en esta hora esperar en ti para saber que podremos volar como las águilas. Y eso significa, Señor, que no habrá obstáculo en nuestro caminar y que tú nos bendecirás en la medida en que nosotros confiemos en ti. Y que si tú tienes un control cuidadoso de los millones y millones y millones de galaxias y planetas, Señor, ¿cómo no vas a cuidar de nosotros?
Danos tu confianza y la seguridad de que en la vida y en la muerte a ti pertenecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando, Señor, tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, les bendiga, y que en su grande e infinito amor el Señor les guarde. Que Jehová el Olam, el Dios eterno, aquel quien ha sido, quien es hoy y quien vendrá fielmente por nosotros, haga resplandecer su rostro de amor sobre cada una de sus vidas y tenga de cada uno de ustedes grande, abundante misericordia. Que Jehová Adonai, el Señor, aquel a quien en vida y en muerte pertenecemos, aquel ante el cual se sujetan todos los poderes en el cielo y en la tierra, les mire con sus ojos llenos de amor, llenos de bondad, y derrame en cada uno de sus corazones su shalom, su paz. Amén.